Saludo cordial tengan todos ustedes, hermanos y amigos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen experiencia en sembrar? Yo creo que esta condición citadina nos ha negado a muchos de nosotros una experiencia como estas. Algunos hemos observado simplemente los terrenos o a las personas preparando el terreno, cultivando y sembrando, y de pronto más adelante pues recogiendo el mismo fruto que nosotros simplemente disfrutamos. Pero detrás de todo este resultado maravilloso se dan unas condiciones previas que hacen que todo esto realmente sea una realidad. Y hablo por ejemplo, de la óptima preparación de un terreno. Y esta preparación es fundamental para el perfecto desarrollo de un cultivo. Es decir, un buen terreno es fundamental para una buena cosecha. Un buen terreno es fundamental para que se pueda dar un muy buen fruto. Y el uso, por ejemplo, de un buen abono es importante en la preparación del terreno. Pero no solamente la utilización de un buen abono es necesario, hay otros factores, mis hermanos, como la humedad, como la temperatura, como la buena aireación para que la semilla tenga el oxígeno que necesita para poder germinar, el desmenuzamiento de la tierra para que la semilla esté en contacto con las partículas del suelo, una capa superficial del suelo suelto, y que haya un buen espacio para que haya una distancia apropiada entre mata o árbol, según lo que se vaya a sembrar, la profundidad adecuada, bueno, muchos factores. Pero los que saben de terrenos y los que saben de siembra tienen en cuenta adicionalmente a todos estos factores lo que contiene el mismo terreno, como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, bueno, muchas otras cosas. Pero todos estos factores determinan la variedad a sembrar, es decir, qué es lo que se va a sembrar. Y algunas variedades no se pueden adaptar a algunos terrenos. Por eso es importante determinar qué tipo de terreno se tiene y cómo se va a hacer la preparación. Pero desde muy pequeños, yo sé que todos nosotros, o bueno, la gran mayoría, hemos escuchado afirmaciones como: mejor córtate el pelo en luna llena. Yo sé que sí has escuchado eso, al menos los que tenemos más edad. Planta el césped en luna nueva. Siembra la hortaliza en cuarto creciente. ¿Te suenan de verdad todas estas afirmaciones? Yo sé que te estás ahí incluso hasta sonriendo y recordando, no sé si a tus padres o tú mismo, pero yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado esas afirmaciones, porque es innegable que las fases de la luna tienen una influencia grande en la producción y en la calidad de los cultivos, ya que estos pueden estimular o pueden retrasar la germinación. Los rayos lunares penetran a través del suelo, y de ahí la influencia en la germinación y en el crecimiento de las plantas, aumentando o descendiendo la cantidad de savia. Y todas estas cosas las hemos escuchado de nuestros padres, las hemos escuchado de los familiares o de algunas personas adultas. Pero también hemos escuchado, mis hermanos y amigos, del maestro de maestros, una enseñanza en cuanto a varias clases de terrenos que tenemos nosotros los humanos en nuestros corazones, en los cuales germina o no una semilla muy especial: la palabra del soberano creador. A través de esta enseñanza te vas a poder responder por qué la palabra, digamos, de una manera o ha crecido en ti, ha germinado en ti, o te vas a poder responder por qué la palabra no ha crecido en tu vida, porque Dios mismo ha nacido en tu corazón.
Por eso, mis hermanos y amigos, los invito para que compartamos una porción de la palabra que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y nos vamos a ubicar a partir del versículo 3. Mateo 13, a partir del versículo 3. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Padre, te alabamos, Señor, la honra y la gloria sea para ti, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Permítenos, Señor, que tu Espíritu Santo esté ministrando en cada uno de nosotros y que podamos entender, Señor, tu enseñanza, que podamos reflexionar a través de ella. No solamente captar lo que nos quieres enseñar, lo que nos quieres transmitir, sino ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, en obediencia rápida, Señor, como tú lo pides a través de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos. Te pido que te glorifiques, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Bendice estos momentos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús nos plantea una situación, pero nos presenta un desarrollo de la misma, en el cual nos da una solución, y vamos a ver que al final lo que nos quiere decir el Señor Jesús es que el problema de las diferentes situaciones es del oyente. Y creo que podríamos entonces de esta manera colocarle el título al mensaje de hoy: el problema es del oyente. Los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Mateo nos han mostrado una profunda división entre aquellos que han escuchado las enseñanzas de Jesús, y nos presenta también una gran variedad de respuestas ante estas enseñanzas. Este capítulo 13 contiene entonces varias parábolas, contiene unas 8 parábolas, a través de las cuales vamos a entender el por qué la predicación de la palabra de Dios produce respuestas tan variadas en las diferentes personas. Y hoy tenemos una parábola, y generalmente ligamos las parábolas a relatos ilustrativos, pero a la verdad es que las parábolas necesitan de interpretación. Es como tener un dibujo o tener una caricatura. Y si no llegamos a deducir, su significado, pues simplemente seguirán siendo un simple dibujo o una simple caricatura o un cuadro. Por esta razón, una parábola sin explicación, pues va a dejar a muchos en la oscuridad, sin entender a través de la parábola. Y cada parábola explícitamente trata acerca del reino de los cielos. Y estas aclaran las demandas y, ojo, las aparentes contradicciones del nuevo orden que Jesús había venido a establecer, y en relación a las cuales las personas estaban reaccionando de manera diferente. La parábola que hoy nos reúne es bien conocida por todos nosotros y es conocida con el nombre de la parábola del sembrador. Y con plena seguridad
que los discípulos de la época no entendían. Ellos no lograban entender cómo la proclamación y la enseñanza acerca del reino de Dios directamente de parte de nuestro Señor Jesucristo, ante la cual ellos habían, digamos, respondido con entusiasmo, ellos no entendían por qué no la aceptaban todas las personas con la misma aceptación y acogida que ellos lo habían hecho. Ellos con seguridad que estaban pues con mucha incertidumbre por ese tema. Y en esta parábola podemos identificar 4 escenas con las cuales podemos deducir que la respuesta no solo depende del mensaje, que en este caso de la parábola es la semilla, sino que la respuesta también depende del grado o de la buena disposición de los oyentes para recibirla. Mensaje, semilla, disposición de los oyentes, buena disposición de los oyentes. Porque un aspecto que debemos aclarar es que la semilla es la misma en cada caso, la semilla es la misma para cada terreno, ¿sí? La semilla, aclaremos, es el mensaje del Señor, el mensaje es el mismo, ¿correcto? Entonces, bajo esa premisa, entonces, mensaje, semilla, disposición del oyente, vamos entonces a continuar en esta interpretación de la parábola. Entonces la parábola nos presenta a 3 terrenos o 3 áreas improductivas, ¿sí? Tenemos el camino, tenemos los pedregales y tenemos los espinos. Y estos terrenos representan entonces diferentes tipos de personas que escuchan el mensaje. Tenemos el terreno del camino, que representa a aquellos que simplemente no quieren escuchar, ¿sí? Es un terreno duro, es un terreno impenetrable, que fácilmente le arrebatan lo que recibe. Tenemos el terreno de los pedregales, representa a aquellos cuya respuesta es sencillamente superficial, de corta duración, y ante el más mínimo obstáculo entonces tropieza. Podríamos decir que son como de impresiones fugaces, así podríamos como deducir a este terreno de los pedregales. Y tenemos el terreno de los espinos, que representa a aquellos que están preocupados por otros intereses, ¿sí? El afán de este mundo, el engaño por las riquezas y las cosas materiales, entonces le ahogan todo lo que reciben, le ahogan la semilla, le ahogan el mensaje del evangelio, le ahogan la palabra del reino de los cielos. Las 3 son, creo que son situaciones, digamos, muy familiares para todo predicador, son situaciones muy familiares para todo aquel que comparte la palabra de Dios, no solamente pues en aquella época, sino en el presente. Los discípulos, por lo tanto, no debieran estar sorprendidos por todas las respuestas divididas ante la predicación de la palabra de Dios, de la predicación de Jesús. Pero hoy nosotros tampoco deberíamos estar sorprendidos por la misma respuesta dividida. Entonces, nos preguntamos dónde radica el problema. ¿De quién es la culpa entonces? Es como la pregunta aquí a estas alturas del partido. ¿Dónde radica el problema? ¿Quién tiene la culpa? Lo que sí les puedo asegurar es que la culpa no es del mensaje. La culpa no es de lo que se transmite, la culpa no es de lo que se da, la culpa no es de lo que se entrega. La culpa radica en los oyentes, la culpa radica en los que oyen. Porque cuando la semilla cae en buena tierra, simplemente dará buen fruto, dará fruto. En esta manera, Jesús aseguró a sus discípulos que a pesar de las hostilidades y las respuestas inadecuadas, habría una cosecha. Miren lo que le está asegurando nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Siempre habrá una cosecha. Y esto es hermoso. Pero debemos notar
que aún en la buena tierra, aún en la tierra buena, hay lugar a una variación en el grado de productividad, porque el mismo Jesús dijo que se dará fruto a 100, se dará fruto a 60 y se dará fruto a 30. Es decir, diferentes formas de cosechar. Eso lo debemos de tener bien claro. En otras palabras, podríamos decir que los discípulos no pertenecen a un solo tipo o a un solo tamaño, y que en el reino de Dios hay lugar no solo para lo ordinario, sino que hay lugar también para lo extraordinario. Oye, y hermanos, yo les tengo que confesar que eso a mí me da una tranquilidad enorme. El hecho de tener esa seguridad de que hay lugar para lo ordinario y lo extraordinario, a mí me da una tranquilidad porque yo hago parte de esas cosas ordinarias. Y de igual manera encontramos en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, por allá por el versículo 24 en adelante, que no es meramente entonces, esto no es solamente oír la palabra lo que importa, sino comprender la palabra y obedecerla, hacerla. Como dice el texto, oír la palabra y hacerla. O más contundentemente, el mismo Mateo en el capítulo 7, versículo 19 dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Así que por los frutos los conoceréis. Y esta parábola del sembrador que nos regala el Señor en esta oportunidad, es bien apropiada la forma en que el Señor Jesús termina esta parábola ya en el versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Y lo que debemos tomar aquí, este versículo, es como una solicitud o es una apelación para todos nosotros a que nos demos cuenta de algo bien importante, y es que la forma en que oímos, la forma en que escuchamos determinará si nuestro caminar cristiano es fructífero, determinará si nuestro caminar cristiano da frutos. Y el mismo mensaje, como lo ha indicado la parábola del sembrador, ha de recibir diferentes respuestas dependiendo de la receptividad del oyente, dependiendo de la disposición del oyente. Pero al explicar las parábolas a sus discípulos, Jesús les abrió los misterios del reino de los cielos a todos los discípulos. Y lo que debemos de tener bien claro, hermanos y amigos, es que el razonamiento humano, es decir, tu razonamiento, mi razonamiento, no puede entender o no puede penetrar a muchas verdades. Eso lo tenemos que reconocer. Y como le he dicho a algunos hermanos que se me han acercado de pronto y me han hecho alguna pregunta, yo simplemente le digo: sabes, no conozco, no sé la respuesta, pero lo que sí te prometo es que la voy a averiguar. Entonces, de verdad que nosotros no podemos entender o penetrar a muchas verdades. Es por ello que muchas verdades deben ser reveladas a cada uno de nosotros. Entonces, el ser discípulo, el ser un seguidor de Cristo, significa, en otras palabras, asistir a la escuela de la revelación. Porque vamos a obtener, a recibir muchas revelaciones. Y todos nosotros, o muchos de nosotros, somos discípulos de Jesús, somos sus seguidores. Y muchas verdades nos van a ser reveladas. Al igual que los discípulos de aquella época, cuando estaban en la intimidad con Jesús, muchos misterios les fueron revelados, pero igualmente en nuestra intimidad con nuestro Señor y Salvador, muchos misterios se nos van a revelar. Tengan la plena seguridad. Y aquí no se trata, hermanos, de una verdad que está escondida, simplemente que no todos tenemos la habilidad de penetrar en su significado, en los significados. Y esto, es decir, esto no se trata de una malicia humana, esto no se trata de inteligencia humana.
Esto se trata de intimidad con Dios, de disposición de escucharlo y disposición y decisión de obedecerle con rapidez. Entonces, debemos destacar que los discípulos a los que les estaba hablando el Señor Jesús en ese tiempo, pues no eran unas personas iluminadas, ¿sí? No eran unas personas, un lustre de personas, ni tenían aspectos extraordinarios. Entonces, si ellos pudieron aprender estos misterios por medio del ministerio de Jesús, todos nosotros, tengamos la seguridad, hermanos, que todos nosotros también podemos aprender. Tú y yo podemos aprender los misterios del reino de los cielos. Debes tener esa seguridad y esa claridad en tu vida. Pero ya que las divisiones entonces existen y se han dado desde siempre, y hay diferentes tierras donde puede caer entonces la semilla, las parábolas nos seguirán, revelando esa división. Entonces tenemos que tener esa claridad ante las parábolas y ante la realidad en cuanto al mensaje del reino de los cielos. Ahora, si nos ubicamos en el mundo espiritual, en nuestro mundo espiritual, digamos que podríamos decir que sucede lo mismo con el fruto. Y entonces ya no hablamos de manzanas, ya no hablamos de mangos, ya no hablamos de hortalizas, sino que hablamos de unas, cualidades positivas del carácter cristiano, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio, de las cuales habla Gálatas, por el capítulo 5, a partir del versículo 22. Y se presentan allí como el fruto del Espíritu para los que son de Cristo. Entonces, debemos de tener claridad que desarrollamos esas cualidades, ¿sí? Esas cualidades del fruto del Espíritu, cualidades como las de Cristo, cuando recibimos la semilla de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero no la recibimos de cualquier manera, recibimos la semilla de la siguiente manera: leyendo fielmente la Biblia, leyendo fielmente la palabra de Dios, prestándole mucha atención a esa lectura, pensando en ella con mucha frecuencia, leyendo, prestando atención, pensando en ella con frecuencia. Y al hacerlo entonces, la palabra de Dios realiza una obra maravillosa en todos nosotros. Al hacerlo así, al leer con atención y pensando en ella con frecuencia, constantemente, la palabra de Dios va a hacer cosas maravillosas en ti y en mí. Ten la plena seguridad. Y ten la plena seguridad también que mediante la palabra de Dios, de la forma en que te la acabo de describir, llegamos a ser esos discípulos entusiastas que Dios quiere que seamos. Vamos a llegar a ser discípulos con buen fruto, porque la semilla fue sembrada en un buen terreno. Ahora pregúntate y reflexiona: ¿qué clase de terreno tienes tú para la semilla del reino de Dios? ¿Qué clase de terreno tienes en tu interior? De modo que la semilla del reino de los cielos pueda germinar en ti. Y como reflexión final, hermanos y amigos, ante una palabra como esta, tú puedes estar sorprendido o sorprendida, al igual que los discípulos de aquella época, con las diferentes reacciones ante el mensaje de Dios. Pero el Señor te está respondiendo hoy a través de su palabra que el problema no es del mensaje, el problema no es del Evangelio, el problema no es de la palabra compartida, el problema es de la persona
que la escucha. El problema es del oyente, el problema es de la disposición del oyente. Entonces, todo depende del tipo de terreno que tenga, o más bien, depende de las características de su corazón, depende de las características de su interior. Pero también se puede dar que en este momento, que en esta ocasión, tú puedes ser un oyente. Ahora pregúntate, ¿qué tipo de terreno tienes en tu interior? ¿Qué tipo de terreno tienes en tu corazón? ¿Tienes de casualidad alguno de los terrenos improductivos que nos enseña la parábola? ¿Qué tipo de terreno tienes? Y si tienes uno de esos terrenos improductivos, será la razón por la cual no da fruto en ti la palabra de Dios. Ahora, ¿qué tratamiento entonces que debes adicionar en ti para abonar tu interior, para preparar tu terreno, para preparar tu interior, y así la semilla de la palabra de Dios pueda germinar en ti? Reflexiona qué podrías hacer, qué debes hacer para preparar ese terreno, para preparar ese corazón, ese interior tuyo, para que la semilla de la palabra de Dios germine. Es la oportunidad para que te examines y reflexiones y tomes decisiones con el Señor y abones tu terreno. Recuerda que el fruto depende de la calidad del terreno. Recuerda esto muy bien. Y recuerda también que el problema no es del mensaje, que el problema no es lo que te llega, el problema no es la palabra de Dios, el problema es el oyente. Y si tú en este caso eres el oyente, entonces, y si no has dado fruto, es tu problema. Así que toma decisiones y te animo a abonar y a preparar tu terreno, tu interior, tu corazón. Pido al Señor que los bendiga ricamente. Un fuerte abrazo, hermanos y amigos.